que nosotros, en principio, nuestra oferta fue ser un centro de derivación del Hospital Salvador, porque sabíamos que el Hospital Salvador no tenía equipo para prótesis ocular. Claro. Entonces nosotros dijimos, nos ofrecemos como centro de derivación y sin costo para los pacientes, en forma gratuita. Y nos encontramos con la sorpresa de que el gobierno o el Ministerio de Salud, en vez de tomar esa oferta de ser un centro de derivación, decidió empezar a armar un equipo propio en el Hospital Salvador. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo no puede ser? ¿Qué sentido tiene si somos una universidad pública? Bueno, y ahí estaba este elemento en común, porque la mayoría de estos traumas oculares son por los balines. ¿Ya? Claro, sí. Y ahí nos llamó la atención lo que aparece en prensa, que ustedes reciben estos balines que tengo entendido son extraídos de los mismos pacientes, ¿o no? Sí, desde la Unidad de Trauma Ocular de El Salvador. Bueno, ellos obviamente estaban muy preocupados, los doctores de la Unidad de Trauma Ocular, por el nivel de daño que estaban produciendo los balines. O sea, uno, el número de gente herida, pero además el nivel de daño. Y ellos tenían la sospecha de que estos balines no eran solo de goma, porque además cuando ellos hacían la tomografía, la radiografía, se observa el balín como un elemento metálico. Empezaron a buscar ellos quién podría ayudarlos a ver efectivamente de qué material estaban hechos los balines, y llegaron en contacto con un académico del departamento que es especialista en peritaje de materiales. Ya. Y como el Hospital de Salvador es un ente público y nosotros como Universidad de Chile también somos un ente público, decimos, bueno, ¿quién si no? Oye, ¿y quién iba a pensar el efecto que tuvo el estudio? O sea, yo nunca me imaginé. No, claro, imagínate tampoco, porque era un estudio común y corriente, algo así, de repente aparece por todos lados. Estamos en los primeros días de noviembre, entonces la gente se está yendo muy temprano porque había dificultades de transporte. Claro. Así que había que ver el laboratorio adecuado que estuviera funcionando, y como bien decía uno de los perdigones que ya habíamos partido, se veía claramente que había una cantidad de cosas que no era solo caucho, que era la idea inicial, digamos, por lo menos como se planteaba, de que los perdigones tenían que ser de caucho. De allí, con gran sorpresa, además nos dio una cantidad de no orgánico, es decir, no caucho enorme, que era del orden del 80%. Claro. O sea que solo un 20% era caucho. Un 20% era caucho. Claro. Y de ahí fuimos entonces al microscopio electrónico de barrido. Y ahora Cristian está procediendo a introducir las muestras en el microscopio electrónico de barrido, junto con una muestra igual o similar a la anterior. ¿Es la misma? ¿O es la misma que se utilizó en noviembre? Claro. Y además colocamos otra muestra que es una esfera de silicona, ¿no? una goma, para que vean la diferencia entre lo que es una goma de silicona. Hemos identificado de mejor manera los elementos más pesados. Que los elementos más pesados se van a ver más blancos que en este tipo de imagen. Claro. Los elementos más pesados como el plomo, por ejemplo. Ahí está, entonces quizás podemos pinchar esa. Voy a elegir esa imagen para que hagamos el químico, para que sea más fácil de está buena esa imagen. Sí. Entonces el haz de electrones se dirige a esa parte. Exactamente. Solamente. Estamos haciendo incidir el haz de electrones en la superficie, y cuando hacemos el pinchazo puntual es un área aproximada de entre 10 y 20 micrones, que es como el diámetro del círculo en que se genera la interacción. Entonces, acá tenemos un gráfico de cantidad de información que sale, la intensidad de cuenta versus la energía que tiene ese máximo, ese pic, y que esa energía es típica de un cierto elemento. Claro, aquí el bario, están esos piques son los fundamentales, y están todos. Claro. Se ven todos ahí. Sí, aquí tenemos posibilidad de azufre, claro, bario y bario. O sea, aquí se confirma claramente que tiene bario. Claro, porque otro elemento como el azufre, si lo marcamos,
él está solamente, la energía se presenta en esta parte del espectro de energía y acá. Aquí no hay un elemento que puede hacer. ¿Qué otro elemento podría estar presente? Como para decir, para no confundirlo. Silicio, ¿cierto? Sí. Silicio. Silicio solamente está presente en esos puntos. Y el último que hicimos, aquí también aparece un montón de cosas. Aquí aparece bario, hierro, plomo. Por ejemplo, ahí está el plomo que nosotros marcábamos. Y ahí está ese piquete de plomo que decíamos que hace la diferencia con el azufre. Entre otros elementos, arsénico, magnesio, hierro y el bario también, que está acá, que es de los pesados. Entonces aquí voy a pinchar esa partícula de acá, que es la que está acá, que se ve como más brillante que la demás, ¿cierto? Punto ahí de... Claro, sí, bien fuerte el punto, y ahí está. Ahí está el plomo. Un pic claro y único con algunos elementos más, muy fuerte, pero claro y único de plomo. Único que gasta más. Claro, no hay interferencia del azufre aquí, como no estaba ahí como los otros. Estaba cambiando de... Estamos moviéndonos en el portamuestra para ver la segunda muestra, que de inmediato se ve la superficie súper diferente. Y se carga bastante por el tema que es casi puro silicio, no conductor, entonces está cargando bastante la imagen. Y aquí está, bueno, estamos terminando de tomar la imagen. Bastante buena. Puse las dos imágenes como que están en la misma magnificación. Claro. Que como se ve la superficie ahí del balín, la superficie de la esfera de silicona, que es súper uniforme, plana, no se ven. Esas particulados que se ven pueden ser parte de contaminación o cosas así, o la misma silicona también, y el corte, claro. Se cortó con un cuchillo, esas son las líneas que iban generando, pero es algo que está, que se ve que no hay nada más aparte de eso. Bueno, con razón, al tener todo eso de cerámicas pesadas, sulfatos de bario, plomo, obviamente que causaba mucho más daño ocular al momento de disparar, cuando lo disparaba. La energía que lleva el perdigón es mucho mayor. Ya, yo digo, bueno, hay que terminar el informe, que ya algo lo habíamos conversado. Termino el informe y entonces se lo mando, que como estaba presionando, le mando y le digo, mira, es un borrador. Bueno, al rato me llama, me dice, lo vamos a publicar. Le digo, no, faltan las firmas, falta un montón de cosas, hay que afinar varios detalles. Bueno, me dice, traten de hacerlo lo más rápido posible. Y ahí entonces yo me enfrento a que no tengo tu firma. Digo, bueno, lo vamos a poner sin firma inicialmente. Y fui a hablar con la directora para comentarle, tanto que había ido a la clínica como para decirle que estaba en ese informe, no tenía la firma. Y me dice, pero no hay problema, que salga como corresponde todos los informes del DIMEC, con todos los logos y las cosas, y así que la secretaria lo pasó al formato oficial DIMEC y lo emitimos y se lo enviamos entonces a la gente del hospital de Salvador, de la unidad de trauma ocular, al doctor Rodríguez en particular, ¿ya? Y ellos lo despacharon, no se lo despacharon a los organismos que habían previsto. Y ahí después te llamó, parece, la directora también. Claro. Me llamó la directora, bueno, primero para saber cómo estaba, y de ahí me pregunta, Rodrigo, ¿y esto lo podemos dar a conocer? Yo pensé así, debe haber sido una milésima segundo, sí, pues hay que darlo a conocer porque es muy grave, o sea, es un impacto, como había dicho antes, o sea, si la policía sabe que estos perdigones pueden hacer este daño, o sea, es terrible. Y si no lo sabe, es igualmente terrible que se estén disparando objetos, digamos, perdigones que van a herir y no sé qué más daño pueden hacer. O sea, era terrible, había quedado darlo a conocer. Y bueno, de ahí ya yo me desentendí, me operaron el otro día, ¿no es cierto? Yo no me acuerdo si me fuiste a ver tú después ese mismo día o al otro día. El domingo. Y ya empezaron a llegarme noticias de todos lados, ya, que me decían familiares, amigos,
oye, salió el estudio de la Universidad de Chile que los perdigones contenían cerámicas, piedras y plomo, y está en todos lados, qué sé yo, la BBC después empezó a publicar, hasta mi hija que estudia en Argentina, estaba en Argentina en ese momento, se enteró allá, ¿ya? Y me decía, papá, qué sé yo, y una sobrina también, buena tío, me decía. Pero claro, fue súper fuerte el impacto, no lo pensamos. O sea, nosotros hicimos nuestra pega, pero qué bueno que se hizo tempranamente. O sea, bueno, lamentablemente ya había hartos heridos. Claro. Ahora la prensa, como dependiendo un poco de la prensa, algunos enfocaron principalmente que tenía plomo, que era una parte que tenía, pero no era lo fundamental. Claro. Ya, pero en fin, lo importante es que causó un impacto que hizo que hubiera que estudiar, investigar, y días después se detuvo el uso de perdigones. Ahora no sé qué pasó con los balines, si los siguieron, me dieron la impresión de que su uso disminuyó o cambiaron el material, no lo sé. No han cambiado el material. ¿No han cambiado el material? Son los mismos perdigones, disminuyeron el uso, sí, pero los siguen ocupando. Ahora ya los disparan en situaciones un poco más puntuales, pero no han dejado de ocuparlos. Ah, pero el mismo perdigón. Los mismos, sí. Porque en algún momento tú dices que cuestionaron el informe de ustedes. Sí. Y como que... Y Carabineros hizo su propio estudio y Sí. yo leí el informe de la ABOCAR y llevan a conclusiones muy parecidas a las de nosotros. Ah, ¿sí? Sí. Ah, yo pensé que... También concluyeron que era mayoritariamente no era goma. Pero ellos no lo quisieron decir de forma pública, ¿no? Porque decía que diferían los resultados, porque diferían un poco en las proporciones de los distintos elementos, pero la conclusión general es la misma. Que a mí me sorprende, porque bueno, además ellos habían hecho un estudio del efecto de estos perdigones, el efecto físico, haciendo ensayos disparando a 5, a 10, 15, 20, 30 metros, y habían concluido en ese mismo estudio, que es de Carabineros, de que a menos de 30 metros el daño era muy grande y potencialmente letal, si es que llegaba a algún órgano sensible al perdigón. Por lo tanto, recomendaban que tenían que siempre dispararse a más de 30 metros y hacia la parte baja del cuerpo, no disparar a la parte de arriba. Y aún sabiendo eso, no lo cumplen. Se empezó a usar más, dirigir al cuerpo de las personas las bombas lacrimógenas. Sí. Entonces hemos recibido más casos de personas con trauma maxilofacial por bomba lacrimógena que llegan directo a la cara. Claro. Y tú entenderás que un objeto más pesado... Sí, pero produce daño. Y produce un daño importante. Sí. Produce fractura de piezas dentarias, abulsión de piezas dentarias, que la pieza dentaria sale volando. Produce fractura del hueso alveolar. Y en algunos pacientes es eso más el daño ocular. Y ahí se ve una vez más la importancia del área de materiales, que todos los ingenieros tienen que ver con materiales un montón de horas a la semana, y que es la relación entre la fabricación de cómo se fabrica un material, la microestructura que se genera, como a nivel microscópico y después nanométrico, cómo están dispuestos los átomos, cómo esos átomos de un tipo se unen con otro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si le agregamos una cerámica, un metal o un polímero? Ya le agregamos una fibra de vidrio, que la fibra de vidrio, cada uno dice, pero es frágil el polímero también, y sin embargo si lo unimos, hace un material muy, muy tenaz. Entonces, eso es lo que nos permitió enfrentar estos procesos de fabricación, la microestructura que genera y las propiedades que tiene. Entonces iba a decir un bonito ejemplo, pero es un triste ejemplo de la ingeniería de materiales. Un triste ejemplo. Sí. Bueno, tengo una reunión ahora. ¿Se te acompaña hasta ahí? Ya, vamos viendo ahí. Ya.